Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este momento en su espacio, su programa Más cerca estoy. Hoy en una edición especial, porque hoy no solo estamos compartiendo para nuestros amigos y seguidores en Facebook, sino también en Instagram. Así que agradecemos al Todopoderoso el poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy tendremos un tema sumamente importante, el tema sobre cómo guardar el sábado, a la luz de la Biblia, a la luz de la única autoridad que tenemos para guardar cualquier tipo de precepto, principio, norma, solo la Biblia sola. Y estaremos a la luz de la santa palabra de Dios abordando este importantísimo tema. Agradecemos a cada uno de los hermanos y amigos, a cada uno de los seguidores, tanto del Instagram como también del Facebook, porque en este momento se unen a nosotros para participar de este estudio importante. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti confiadamente, a tu trono de gracia, para hallar oportuno socorro. Presentarte este listado de oración, Señor, junto a cada amigo, cada hermano, cada seguidor que en este momento se une a esta transmisión para estudiar el tema, pero también para unirse en oración y clamar a ti por ese pedido que está en su corazón, ese clamor constante que te están presentando, Señor, aquellas situaciones de salud, situaciones laborales, situaciones judiciales, situaciones también en la familia, situaciones emocionales. Asiste, Señor, y responde cada una de estas oraciones, cada pedido, cada clamor, acorde a tu santa y divina voluntad. También te rogamos, Señor, que respondas esa petición que aún no se ha expresado, que esté en el corazón de esos hijos e hijas que se han conectado justamente para presentarse ante ti. Al estudiar tu palabra en este tema de hoy, abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por permanecer allí y estar listos a seguir siendo canales de bendición para que otros también puedan escuchar el mensaje de la palabra y puedan de igual manera aprender sobre este tema, cómo guardar el sábado. Bíblicamente hablando, ¿qué nos enseña la Biblia? Nuestra única regla de fe y práctica, y donde podemos sustentar cualquier argumento para el día del Señor, para cuando seamos llamados a juicio y realizamos o dejamos de realizar algo. Los argumentos solo pueden estar basados en la palabra. Por eso abramos nuestras Biblias. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 56. Libro del profeta Isaías capítulo 56 de manera especial. Y note lo que nos dice allí, Isaías 56 en el versículo 2, dice la palabra: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, dice el Señor, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué significa que guarda su mano para no profanar el sábado? ¿Qué cosa es profanación? Bueno, profanación tiene que ver básicamente con usar de manera común y corriente aquellas cosas que Dios ha declarado santa. Aquellas cosas que Dios ha declarado santa, cuando la usamos de manera común, la estamos profanando. Y Dios está diciendo: bienaventurado el hombre y el Hijo del Hombre que hace esto, que no profana el sábado. O sea que de ninguna manera trata común y corriente el santo día del Señor, el santo sábado. Note lo que nos dice entonces el Señor en este sentido, porque cuando tratamos el sábado, igual que cualquier otro día, estamos profanándolo. Es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y entonces, de manera interesante, con relación a esto, encontramos que la palabra de Dios presenta lo siguiente en el verso 3. Y el extranjero, dice, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Así que definitivamente el Señor está diciendo a aquellos que no son parte de la nación que originalmente fue el pueblo de Dios en la antigüedad, el pueblo de Israel, que de ninguna manera piense que porque él es extranjero queda excluido de la responsabilidad. Este verso es interesante
porque nos está hablando, nos está indicando acerca de aquellas personas que muchas veces buscarán una razón, una excusa, un pretexto para dejar de guardar el día sábado, el día del Señor, e indicando, por ejemplo, que ellos no son parte de la nación de Israel, que fue el pueblo de Dios en la antigüedad. Pues Dios está diciendo, no importa la nación, no importa que sea extranjero, porque cuando yo entregué el sábado, no fue al pueblo de Israel, se lo entregué a la humanidad, al principio, Adán y Eva. Eso está en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. En esa primera página de la Escritura, esta verdad se presenta de manera clara y de manera tan interesante. Pero sigue diciendo aún más en el libro de Isaías, capítulo 56, esta vez en el versículo 6, dice: y a los hijos de los extranjeros, cuando hayan pasado varias generaciones, a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guardan el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte, al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, dice el Señor, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nota lo interesante. De esta forma la palabra de Dios pues presenta en forma tan clara, tan detallada, el privilegio, pero también la responsabilidad que tienen las personas, no importa de la nación que sean, de no profanar el día de sábado. Ese es el primer principio de cómo guardarlo, no profanarlo. Profanar es el acto de usar algo sagrado como si fuera común y corriente. Si de repente usted decide usar el templo que ha sido consagrado a Dios, que ha sido apartado para un uso santo, y usted decide ese templo usarlo para hacer una fiesta mundana, para hacer una actividad secular, usted estaría profanando el templo. Solo para poner un ejemplo de lo que significa profanación. Lo que ha sido dedicado para un uso sagrado es profanado cuando se usa de manera común y corriente. Y Dios dice que no se use el sábado como un día más, como un día común y corriente, por razones obvias. La primera de ellas la encontraremos en Isaías capítulo 58. Allí mismo, libro de Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Este libro del profeta Isaías, un libro muy respetado entre los profetas mayores por el hecho de que es el profeta que más se refiere al Mesías, que más profecías mesiánicas contiene, por lo que se le llama a Isaías el profeta evangélico. Y este profeta Isaías dice en el capítulo 58 de su libro, versículos 13 y 14, lo siguiente. Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. Dice el Señor: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, hacer la voluntad nuestra en el día santo, no hacerla la nuestra, sino la voluntad de Dios, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Notas cuántos detalles está incluyendo el Señor a la hora de guardar el sábado, el día santo del Señor. Dice que al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Eso dista mucho de considerar el día santo del Señor, el sábado, como un día más, como un día común y corriente, o sencillamente decir que todos los días son iguales, cuando en la Biblia el Señor está diciendo en mi día santo. Es Él que lo está diciendo. Y el propio Señor Jesús dijo que Él es Señor del sábado. Así que cuando alguien va a decir que todos los días son iguales, primero debe detenerse y examinar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Cristo mismo durante su ministerio? ¿Y qué actitud asumió Jesús y sus apóstoles hacia este santo día de reposo? Antes de expresar de manera común lo que otros dicen, porque de toda palabra ociosa, dice Jesús, que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Así que el Señor dice que en este día santo
además de llamarlo santo, glorioso, venerarlo, no debemos andar en nuestros propios caminos, nuestros negocios, nuestros quehaceres particulares, aquellas actividades que nosotros de alguna manera queremos priorizar, queremos destacar porque son nuestras, en nuestro plano egoísta, en nuestros proyectos puramente humanos, seculares, no debemos usarlo en ese día, no andando en tus propios caminos, ese día de sábado, dice aún más, ni buscando tu voluntad. Y este es un principio que se aplica de manera amplia para nosotros tener un concepto claro de qué cosa es buena, qué cosa es mala dentro del día de sábado, el día santo del Señor. Ni haciendo ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Nota lo que nos está diciendo. No hablando nuestras propias palabras. Es un día que debemos cuidar y guardar la puerta de nuestros labios. ¿Qué cosa hablamos? Porque posiblemente no estamos en la empresa, posiblemente no estamos en el área de negocio, pero estamos destacando un negocio. Fácilmente podremos decirle a una persona, mira, pues, ¿y en cuánto tú venderías tal cosa? Hoy no vamos a transarlo porque hoy es día santo del Señor, pero ¿en cuánto tú lo venderías? Y el otro decirle, bueno, yo lo daría en tanto. Bueno, no lo vendas entonces, que ya tan pronto pasa el sábado nos pondremos de acuerdo. Han negociado, han andado en sus propios caminos, están haciendo su propia voluntad. Así que aún las palabras debemos cuidarlas. ¿Qué cosas hablamos? El llamar santo y glorioso al día de Jehová incluye que nuestras palabras ese día tiendan a glorificarle, tiendan a alabarle. Y aún más dice, si haces esto, porque las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son condicionales. Y si cumplimos con esa primera parte de no hacer nuestros caminos, nuestros negocios, nuestras palabras, y lo llamamos santo, glorioso, y lo veneramos el sábado, entonces, dice el verso 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios está diciendo que entonces nos deleitaremos en Él al guardar el sábado, si cumplimos con las condiciones para que se cumpla esta promesa, y que Él nos llevará sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa eso? Que nos dará una excelencia espiritual que de otra forma no puede lograrse. Una excelencia espiritual que solo puede lograrse por medio de la observancia, del respeto, de la santificación del día de sábado. En Éxodo capítulo 20, el Señor da todavía mucho más detalles de cómo guardar el santo sábado. Vayamos ahí en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y allí vamos a encontrar el mandato expreso del Señor, tal y como se encuentra en la ley de los 10 mandamientos. Nota lo que nos dice Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Atención, amigos y hermanos, el guardar el sábado debidamente tiene como requisito que usted también, en los 6 días que el Señor le ha dado para trabajar, usted haga todas sus obras. 6 días trabaje y haga todas sus obras. Usted tiene que circunscribir durante ese periodo las obras que va a realizar, el trabajo, los estudios seculares, las cosas particulares. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, las tuyas. Pero el séptimo día, dice el versículo siguiente, el versículo 10 de Éxodo 20, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ni siquiera está diciendo que es un reposo para ti en primer término. Es reposo para Jehová tu Dios. Y entonces dice, no hagas en él obra alguna, pero ya está destacando de tus obras que no debes hacer. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí el Señor está dando un principio que es aplicable hasta el día de hoy. Hoy posiblemente la mayor parte no tenga siervos y siervas, pero es muy posible que tenga empleados, que tenga algún tipo de persona que le asista, que le realice algún tipo de trabajo específico en su entorno. Y aquí entonces está destacando el hecho que ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus empleados. Aquí está destacando un punto sumamente importante al que debemos prestar atención en esta era posmoderna, donde la gente llega a veces a adoptar ciertos estilos, ciertas formas que entonces van en contra del principio del sábado, de guardar el sábado debidamente como indica la palabra. También está indicando que los que están en casa, y está especificando mayormente aquellos que están bajo tu cuidado, aquellos que están allí, tú como responsable de tu casa, debes ocuparte de que en los límites de tu casa se respete el santo sábado. A ti Dios pide cuenta de lo que ocurre allí. Si alguien no quiere respetar el santo sábado de los que moran allí, sencillamente puede hacer otra cosa, pero fuera del lugar, fuera de tu casa, porque en tu casa Dios te pide a ti responsabilidad. He visto algunas personas que con frecuencia pueden estar de visita en un determinado momento y decir, bueno, tú estás reposando, pero yo no, así que yo voy a hacer esto que hacer, y comienzan a hacer actividades y trabajos dentro de la casa, trabajos domésticos, pero tú no debes permitirlo. O si de lo contrario tú no enciendes algún tipo de artefacto electrónico que conlleva y abre la puerta a actividades seculares para, por ejemplo, ver películas seculares, programas seculares, o sencillamente la radio para escuchar otro tipo de cosas que no sea el mensaje de la palabra de Dios. Pero alguien dice, eso eres tú, pero yo no soy creyente, yo no guardo el día, y entonces convierten la casa en un caos, o sencillamente el ambiente es más del enemigo que de Dios. Por eso Dios está responsabilizando al que está dirigiendo en la casa. Es diferente a cuando tú eres el único que sirves a Dios en tu casa. Por ejemplo, cuando yo llegué al Evangelio hace 30 años atrás, yo no era el jefe de la casa, no era el padre de familia, era apenas un hijo. Así que yo tenía que buscar el área que mejor se correspondiera a yo poder guardar el santo sábado en el tiempo que duraba en la casa, el resto del tiempo en las actividades que la Biblia indica, como veremos, que se realizan el día de sábado. Pero yo no podía regular lo que había en el entorno. Si alguien encendía una música, podía pedirle con cortesía que la bajaran, que pudieran apagar, pero no podía obligarles, porque como creyentes tampoco nosotros somos intolerantes. Nosotros no somos intolerantes, pero sí cuando usted es quien dirige, claramente hablando, usted puede crear el ambiente, incluso para que aquellos que todavía no observan, no respetan o guardan el santo sábado del Señor, comiencen a ver la bendición del día de sábado, comiencen a percibir la diferencia entre el día de reposo y los días comunes que presenta la Biblia. Es sumamente importante que tomemos esto en cuenta. También hay personas que de repente vendrán y le dirán, bueno, mira, tú no trabajas en sábado, tú tienes allí estacionado tu vehículo, no vas a salir en él, posiblemente no vas a trabajar, pero puedes prestármelo. Algunos que se ven tentados a prestarlo o hasta rentarlo, es el día de sábado. Y así como dice, ni tú ni tu asno. Hoy, modernamente hablando, ya no se va a hablar del asno, del caballo, posiblemente a los que mayormente viven en la ciudad, pero sí tu vehículo, no importa el tipo de vehículo que sea, y sí siempre debe estar disponible para cualquier emergencia que se presente, cualquier obra de bien que se presente, en el sentido práctico de la palabra, como veremos también que destaca la misma Biblia en este sentido. Pero además de esto, encontramos que dice la razón por la que debemos respetar y valorar lo del santo día de sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, te está diciendo, si Dios se limitó a trabajar 6 días y el 7º día descansó en la creación, ¿cuánto más exige del ser humano que está limitado por el tiempo? Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Y Dios decidió entrar en los límites del tiempo humano para enseñarle cuál debe ser el ritmo de trabajo, para conservar la salud, para conservar la familia, para que haya tiempo para todo, para que tenga un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, para que todas sus facultades estén actuando en armonía. Dios mismo en la creación entre los límites del tiempo humano para así reposar junto al hombre. Dios el eterno, el que siempre ha existido y siempre existirá, Él decide entrar en reposo
cada séptimo día, cada sábado de la semana, para así también mostrarnos de manera clara cómo hacer de este día un día de bendición. Y veamos a propósito en la creación algo interesante que ocurre en Génesis capítulo 2, desde el versículo 2. Génesis 2:2 dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. Y bendijo, dice el verso 3, bendijo Dios al séptimo día, lo bendijo, ya vimos que reposó, lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Nota estos tres elementos: reposó, bendijo y santificó, de forma tal que aquel creyente que observa el sábado, que respeta el día santo del Señor, entra en el reposo de Cristo, recibe una bendición especial y también la santificación del sábado. Mira por qué dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Ir a Cristo reporta descanso, reporta reposo. Es el reposo que obtenemos al ir a Cristo y de poner nuestras cargas. Una bendición especial, dice, y lo bendijo Dios. Recuerda cómo Cristo le dirá de bienvenida a los redimidos en el día final. Dice Jesús en Mateo 25:34 que Él le dirá, venid benditos de mi Padre. Son personas que han recibido la bendición también. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué decir de la santidad? Porque dice, y los santificó. Mira lo que dice Cristo en Juan capítulo 17, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 19. En medio de la oración intercesora que Cristo eleva en favor de los suyos, en Juan capítulo 17, en el versículo 19, nos dice lo siguiente como parte de esa oración. ¿Cómo nos santifica también? Dice así. Juan capítulo 17, versículo 19. Dice Jesús, hablando con el Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos se santifiquen en la verdad. Nota lo importante, Cristo se santifica, pero también para que nosotros nos santifiquemos en la verdad. Entonces en Cristo tenemos santificación, tenemos también la bendición y tenemos el reposo. Los tres elementos que el Señor depositó en un solo mandamiento. En el cuarto mandamiento de sábado, donde ha presentado esta verdad en forma tan clara y de manera tan interesante. Ahora mira lo que nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11, el Señor hablando acerca de esta santificación, dice lo siguiente. Hebreos 2:11 dice lo siguiente. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno mismo son todos. Por lo cual, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados, somos del mismo. Somos de Dios. Ahí está destacando el papel importante de la santidad también del sábado. En el sábado tenemos crecimiento espiritual. Un crecimiento que no se percibe, no se recibe de otra manera. Por eso el Señor pone como condición y dice, entonces, si cumples con la condición, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Crecimiento espiritual. ¿Cómo debe ser la preparación? ¿En qué momento? Para cuando llega el día de sábado. ¿Cómo y cuándo debe ser la preparación? Veamos qué nos dice la Biblia en Levítico capítulo 23, versículo 32. Y esto es importante porque algunas personas con frecuencia han dicho, pero no sería medianoche que se debe recibir el sábado, no sería en tal momento, no sería el amanecer. ¿Qué dice la Biblia? Levítico es el tercer libro de la Biblia, tercer libro del Pentateuco, y dice lo siguiente. Levítico 23, versículo 32, dice, día sábado será a vosotros, afligiréis sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Y nota lo que dice, de atardecer al atardecer,
del atardecer al atardecer. Otras versiones dicen de puesta de sol a puesta de sol. Otra versión dice de tarde a tarde. Y otras dicen de la caída del sol a la caída del sol. Nota qué interesante entonces lo que está presentando la Biblia. El día de sábado lo recibimos en la puesta de sol, a la caída de la tarde, como dice también otra versión. En la puesta de sol, ¿por qué? Porque en la puesta de sol es donde realmente concluye el día y comienza el otro. ¿Sí? El día comienza con la parte oscura. Recuerda que al principio las tinieblas cubrían la faz de la tierra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la tarde, refiriéndose a la noche, fue la tarde y la mañana el primer día. Así que siempre la parte oscura que comienza al atardecer del día anterior, por eso dice la tarde y la mañana, siempre la parte oscura precede a la parte clara. La noche precede al día. Significa que la noche del sábado es la que se recibe justamente en la puesta de sol del viernes. En la puesta de sol del viernes, allí recibimos el santo sábado de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Y es interesante entonces, próximo a ese momento, próximo al atardecer, próximo a la puesta de sol, reunirnos en familia, reunirnos y tener un momento devocional especial, un pequeño culto de recepción de sábado. Estamos recibiendo no solo un día que contiene las credenciales divinas, en el cual Dios reposó, bendijo y santificó, no solo reposó en la creación, sino también en la redención de Cristo, completamente en el día de sábado, sino que también estamos recibiendo aquel que decide reposar junto a nosotros cada sábado, aquel que entre los límites del tiempo cada séptimo día para reposar junto a sus criaturas. ¿Qué más encontramos como parte de lo que deben ser las actividades de sábado? ¿Qué dice la Biblia? Nehemías capítulo 13, versículo 19. Nota lo que nos dice este importantísimo pasaje. Nehemías capítulo 13, versículo 19. En este capítulo encontramos una indicación muy interesante de lo que hacían o dejaban de hacer en el día de sábado, ya en los días del profeta Nehemías. Dice así, Nehemías 13, versículo 19. Dice la palabra lo siguiente. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, cuando iba cayendo la tarde, a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, porque se iba a recibir justamente en la puesta de sol, nos dice la palabra, dio la orden de Nehemías, de que se cerraran las puertas de la ciudad, y ordenó que no las abriesen hasta después del día de sábado, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de sábado no introdujeran carga. Tuvo que poner guardias allí, guardianes, para que no entraran carga, no hicieran negocio, no hicieran ningún tráfico de productos durante ese día. Así que es sumamente importante lo que presenta. Y en el capítulo 8, también de Nehemías, versículo 10, Nehemías capítulo 8, en el versículo 10, dice lo siguiente. Nehemías 8:10, dice así. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, el día de sábado, porque es día santo del Señor, día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Es un día de delicia santa, es un día que debemos tener gozo. ¿Sabe lo que es librarse de las actividades comunes? De estar atendiendo aquella responsabilidad, aquel problema, aquel negocio, aquella llamada, con esta situación, con la otra. Verse libre de los afanes, verse libre del estrés durante 24 horas. Libra de tantos problemas, libra de enfermedades múltiples que hoy en día se ven como resultado del estrés que consume al ser humano. En muchas ocasiones, la mayor parte de las enfermedades que ha padecido la humanidad han venido de lo que el ser humano come. Pero en esta generación vienen en gran medida también no solo de lo que el ser humano come, sino de lo que se lo está carcomiendo a él por dentro. Es el estrés, la ansiedad precisamente del mucho trabajo, de las muchas actividades, las muchas preocupaciones. Y Dios nos invita
a entrar en las horas sagradas del sábado, entrar en su reposo, recibir la bendición y también la santificación. Aquí habla del comer y el compartir. Hay personas que por tradición, distante a los que guardan el día santo de la Biblia, muchas veces se han preguntado, ¿y ellos comen en sábado? Pues aquí nos está diciendo la Biblia, es un día de comer, también disfrutar, preparar buenos alimentos, alimentos saludables, alimentos que no recarguen demasiado el organismo, porque es un día que debemos estar siempre dispuestos, alerta para hacer la obra de Dios, para servir al prójimo también. Por eso Jesús dijo que es lícito en el día de sábado hacer el bien. Así que hacer obras de bien, de beneficencia, socorrer al necesitado, llevar alimentos al que no tiene, visitar a los que están enfermos, asistir a las personas que están en necesidades, a los encarcelados. Y qué bendición poder testificar que todo ese sinnúmero de actividades dentro de la obra de Dios se realizan como parte del día sagrado del Señor, asistiendo a los más necesitados, de los cuales Cristo dice que son sus hermanos más pequeños. ¿Qué otras actividades se realizan también en el día de sábado que encontramos en la Biblia? Mira lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 13. Hechos, libro de Hechos, capítulo 16, en el versículo 13. Y aquí el apóstol Pablo da testimonio de una de esas actividades lícitas y que son interesantes hacerlas también en sábado. Mira lo que dice Hechos 16, versículo 13. Estamos en el Nuevo Testamento y Pablo dice lo siguiente. Hechos 16, 13. Un día de sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos allí a todas las mujeres que se habían reunido para escuchar el mensaje. Noten qué interesante lo que está planteando y presentando aquí la palabra. El día de sábado fueron a un lugar de recreación, no de diversión, a un lugar de recreación junto al río, a ese lugar tan interesante donde podían ellos no solo orar, sino también compartir el mensaje de la palabra. Así que también algunas actividades de retiro a lugares rodeados por la naturaleza, donde podamos recrearnos y recordar y conmemorar la creación de Dios, son lugares que Dios también ha definido para observar y disfrutar el Santo Sábado como día de reposo del Señor y en el cual podemos también valorar todo lo que el Señor ha hecho dentro de su creación. Además de esto, encontramos varias cosas interesantes que debemos tomar en cuenta en lo que tiene que ver con el sábado. Ese día, de manera especial, es un día que, como nos presenta la Biblia en Éxodo, capítulo 31, versículo 15, Éxodo 31, 15 dice que es un día de reposo consagrado a Jehová. Así que el reposo es consagrado para Dios, no es solo para estar en ociosidad, no es para pasar el día acostado durmiendo, es un día consagrado, es un reposo consagrado a Dios. Y por eso tiene actividades que se deben realizar y otras que no se deben realizar porque ocuparían la mente, la atención nuestra y las energías a lo que no está consagrado a Dios. Por ejemplo, no es un día para practicar deportes. Alguien podría decir, bueno, pero es algo sano, sí, pero no se está consagrando a Jehová. Las horas del sábado cuando se dedican al deporte no es para dedicarlo ese día, es reposo consagrado a Jehová. Y un detalle interesante que también lo detalla el libro Consejos sobre la escuela sabática, en la página 140, dice que este día no puede pasarse durmiendo. Las personas no deben levantarse tarde ese día porque no tienen que ir a la universidad, a la escuela, al trabajo. No deben levantarse por eso tarde. Es un día que debieran levantarse bien temprano porque tienen un encuentro con Dios. Y si hay alguien a quien no debemos quedarle mal, no es solo al jefe de trabajo, al director de la escuela, al maestro. No, es a nuestro Dios, al Creador, aquel en cuyas manos está nuestra vida, aquel que ejecuta su voluntad en el cielo y en la tierra, aquel que nos preparó esas horas sagradas para disfrutar de ellas. Así que ese día no podemos avanzar en sueño la mañana, levantarnos tarde, ir correteando luego, solo llegar a las 11, nada de eso. Dios merece respeto y que ese día sea santificado. De igual manera, de ninguna manera debemos nosotros dedicar a viajes de trabajo durante ese día. Hay personas que, si bien es cierta, no están laborando de manera directa ese día,
pero pasan parte del sábado viajando hacia el lugar de trabajo. Eso no es reposar en sábado, no es respetar el día santo del Señor. Hay personas que con frecuencia viajan entonces toda la tarde para cuando se pone el sol iniciar a trabajar de una vez. Con ello no se está guardando el sábado como indica la palabra. Debemos tenerlo bien en claro en lo que tiene que ver con lo que nos dice la Biblia. Tampoco debe dedicarse este día a excursiones. Tampoco debe dedicarse a excursiones. Y los viajes de campamento o de retiro no deben realizarse ese día tampoco, donde conlleven instalaciones y demás. Deben realizarse el día antes. Así lo expresa también claramente la inspiración. Cualquier campamento, cualquier camping que se realice, como normalmente son realizados en la iglesia, inician en día de viernes, se va desde la mañana para ubicar todo, a veces desde el jueves se van haciendo los preparativos para cuando llegan las horas del sábado, ocuparlas en alabar y bendecir el nombre del Señor. Ese reposo consagrado para Jehová, y cada esfuerzo que realizamos tendiente justamente a respetar el día sábado del Señor, el Señor lo mira con agrado, como indica su palabra. Por eso Él dice, si ustedes si me aman, guarden mis mandamientos. Y debemos tener esto presente en lo que tiene que ver con guardar el sábado. Otras actividades que no deben realizarse en sábado, ni muy próximo al sábado, porque conlleva desatender lo que tiene que ver con la adoración del Señor, es lo que tiene que ver con bodas y cumpleaños, que no solo no deben ubicarse en las horas del sábado, por el gran ajetreo, el trabajo, el trajín, la gran carga que existe, sino que tampoco deben ubicarse sábados en la noche. Porque aunque la parte de sábado en la noche corresponde al primer día de la semana, pero si se ubica una boda o un cumpleaños en la noche del sábado, se ocuparán horas sagradas en preparativos, en servicios, en buscar esto, en poner aquello, en decoraciones, todo lo cual lleva a que andemos en nuestros caminos y hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Así que saber esto con relación a la Biblia, saber esto con relación al día de sábado, debe llevarnos a respetar en forma considerable lo que tiene que ver con el día santo del Señor. Aquella persona que no esté dispuesta a ser correctivo, que no esté dispuesta a hacer sacrificios para que el día de sábado sea delicia para Jehová solamente, de manera exclusiva, es una persona que se está preparando para recibir la marca de la bestia, que no tendrá el sello de Dios de ninguna manera, porque si ahora no puede correr con los de a pie, ¿cómo podrá con los de a caballo? Como dice el profeta Isaías. Si ahora que no hay persecución, si ahora que es solo un poco de esfuerzo, de decisión personal, el hacer los correctivos, debemos tener bien claro en eso. ¿Y qué decir de aquellos que también, queriendo rebajar lo que tiene que ver con el concepto de la santidad del sábado, en cuanto a la comida, de repente no hacen los preparativos? La Biblia dice, todo lo que van a preparar, prepárenlo el viernes. Todo lo que han de preparar debe prepararse ese día. Y existen mecanismos incluso para conservar la comida, aún conservarla caliente. Todo el que quiera guardar el día de sábado puede hacer los preparativos y existen mecanismos. El que quiera hacer la voluntad de Dios hará el esfuerzo. Hay quienes con frecuencia, ¿sabe lo que hacen? Como no se preparan con tiempo, van a un restaurante y creen que, como no están cocinando ellos, creen que de repente no están violando el sábado, pero lo están violando en la forma más flagrante, porque están comprando, doblemente están violando el sábado, porque número uno, están yendo a un lugar que no es un lugar donde deben estar en el día de sábado, están comprando, están dando un mal testimonio a quien le están comprando y pagando la comida en día de sábado. Y es interesante ver cuando la persona hace sus preparativos a tiempo, el buen testimonio que puede darse. Recuerdo en la actividad que realizó la iglesia en el año 2010, en ese congreso que se realiza cada 5 años, la Conferencia General de la Iglesia Adventista realiza ese congreso para elegir las autoridades que regirán a nivel global durante los próximos 5 años. Y ese del año 2010 se celebró en Atlanta. Y cuando llegaba el primer sábado, solo teníamos un par de días allí en Atlanta, llegaba el primer sábado, los negocios que había en los alrededores, incluyendo los que estaban en el edificio de CNN Internacional, que está allí frente al lugar de congreso, comenzaron a hacer provisiones porque creían que iban a tener grandes ventas, cuando de repente no vendieron absolutamente nada,
porque todo el que estaba allí respetó el día santo del Señor y fue notorio en toda la ciudad. Al próximo sábado el cambio fue interesante. Desde el jueves comenzaban los anuncios a destacar que tenían comida preparada para que pudieran retirarla desde el viernes, pudieran pagarla y retirarla antes del sábado. Todo eso, todos los negocios en los alrededores, incluyendo en el edificio de CNN Internacional, nos llamó poderosamente la atención. Cómo la ciudad prácticamente, por la presencia de alrededor de 80,000 hijos e hijas de Dios, que estaban presentes de todo el mundo, guardadores del sábado que respetan el día santo bíblico, tuvieron que cambiar sus actividades, tuvieron que modificar su estilo de vida, sus negocios tuvieron que adaptarse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten cómo podemos nosotros dar un buen testimonio que haga que aún las personas, los negocios, las instituciones, aún los restaurantes, los que producen comida, comiencen a producir de manera sana. Comiencen a producir, pero a la hora que nosotros podemos retirarla, a la hora que nosotros la podemos comprar. Cuando nosotros respetamos el día santo, hacemos que las demás personas también pongan la atención en este día que Dios santificó desde el principio de la creación, desde el principio del mundo. Así que debemos nosotros percibir esto en el día de sábado como parte ahora no solo de lo que no debemos hacer, sino de lo que debemos hacer. Podemos encontrar en la Biblia las reuniones y actividades como la que vimos aquí en Hechos 16:13, pero también en Lucas 4:16, donde habla del ejemplo que nos dio Cristo. En Lucas 4:16 dice la Biblia lo siguiente. Dice, Jesús vino a Nazaret donde se había criado, o sea, ahí lo conocía muy bien, y conforme a su costumbre, note, como en Nazaret donde él se crió, lo conocía muy bien, ahora está diciendo que su costumbre era ir el día de sábado a la sinagoga, a la iglesia, y allí en la iglesia, en la sinagoga, se levantó a leer. El maestro de Galilea, en Nazaret, donde se crió, él iba cada sábado y se levantaba a leer la escritura y a explicarla. La escuela sabática que vemos que el Señor Jesús se estaba dirigiendo aquí en Nazaret, muy interesante, en este día de sábado no era la única. Esa era su costumbre, dice la Biblia. ¿Cuántos sábados entonces guardó el Señor durante su ministerio terrenal? Que fue a la sinagoga, fue a la iglesia y allí se levantó a leer, a compartir el mensaje. Es parte de lo que debemos hacer. Y como dice en Hebreos 10, 25 y 26, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y menos al ver que aquel día se acerca. Amigos y hermanos, la santidad del sábado nos está indicando claramente aquí en la palabra de Dios que debemos nosotros conservarla, que debemos nosotros valorarla en una forma especial y particular como lo hizo el propio Señor Jesús. Para Dios, la santidad del sábado, la bendición que derramó sobre ese día y el reposo que nos ha otorgado es un monumento recordativo de la creación, y para Él es tan especial que Él ha decidido que por la eternidad, como el sábado nos llega desde antes del pecado, desde el Edén, Génesis 2, 1 al 3, Jesús ha decidido que por la eternidad guardemos el día santo del Señor, el sábado del Señor, y dice la palabra, así en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, en el marco del cielo nuevo y la tierra nueva, dice el Señor. Isaías 66, 22 y 23 dice, y será que como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo voy a hacer permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Qué interesante, amigo y hermano. El Señor ha hecho provisión para que en la tierra nueva y en el cielo nuevo todos sus hijos e hijas que se acostumbraron a respetar, a valorar y santificar el sábado aquí en la tierra, también en la tierra nueva y en el cielo nuevo, vayan delante de Él a adorar al Señor. Qué bueno que nos preparamos desde ahora, que para nosotros no será una sorpresa, porque ya estamos acostumbrados a respetar el día santo del Señor. Guardemos el sábado como el Señor indica en su palabra. Respetemos, veneremos el día de sábado como Dios ha establecido en su palabra.
Y tenemos claramente en la Biblia algunos ejemplos de cómo nosotros podemos guardarlo. Y en la vida práctica de hoy también, cómo guardarlo y cómo obtener los beneficios. Hemos recibido testimonios, por ejemplo, de personas que se negaron a trabajar en este día y por ello, en vez de ser despedidos de su trabajo, muchas veces fueron promovidos al ver el sentido de lealtad, el sentido de guardar principios, que en esta generación es algo tan escaso. Con frecuencia algunos son puestos a prueba donde estudian, donde trabajan y muchas veces enfrentan persecución, muchas veces son colocados en estrechez por guardar el sábado, por respetar el día santo del Señor. Pero Dios que está en los cielos siempre reivindica su nombre, siempre el Señor le hace cosechar lo mejor por su obediencia a los preceptos divinos. Pero también existen aquellos que por negarse a guardar el día santo del Señor, por miedo a ser perseguido, por miedo a arriesgar el trabajo, por miedo a arriesgar una carrera, con frecuencia no solo han perdido el trabajo y la carrera, han perdido a veces hasta la vida misma. Lamentamos mucho lo que tuvimos que ver una vez allí en la avenida Padre Castellanos de la ciudad capital aquí en Santo Domingo, donde una persona, pues después que se entregó al Señor, como perdió su trabajo y duró varios meses sin trabajar, aunque le decían mantenga su fe, por eso pasan muchas personas, pero usted verá que no le faltará nada, número uno, y número dos, que Dios le dará un muy buen trabajo. Y esa persona, cuando habían pasado varios meses, se desesperó, a pesar de que no tenía la necesidad, porque Dios le estaba proveyendo de todo, tenía los medios y las facilidades, pero decidió irse un sábado tempranito, antes de que otros hermanos por allí de cerca pudieran verlo, escondiéndose de aquellos que lo que podían darle era un buen consejo. Y ese día, mientras cruzaba la avenida para ir a tomar el vehículo para trabajar, mientras cruzaba, fue arrollado por un vehículo que le quitó la vida. Lamentablemente, qué triste lo que ocurrió en ese momento. Triste porque murió en plena transgresión. Triste porque solo Dios sabe los esfuerzos que el Espíritu Santo hizo para que esa persona se mantuviera respetando este mandamiento. ¿Cuántos también, con frecuencia, yendo a hacer negocios ilícitos, han encontrado la muerte en plena transgresión? ¿Cuántos también, estando de espaldas a Dios, yendo camino a cometer idolatría, también han perdido la vida, violando cualquiera de los mandamientos de Dios? Encontrar la muerte es un triste fin para una persona que ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio puro, de conocer las verdades que presenta la Biblia. Y debemos nosotros destacarnos como aquellos que levantan en alto este precepto sagrado, el Santo Sábado, del que Dios ha dicho en Ezequiel 20:20 y 20:12, que es la señal para su pueblo. Que esta señal sea levantada en alto, que esta señal sea destacada en una forma especial por todos aquellos que quieren en este momento crítico de la historia, en este momento de incertidumbre, respetar el día santo como merece el Señor y como dice en su palabra. Hay exenciones que en la misma Biblia lo vemos que el Señor Jesús ejecutó. Por ejemplo, cuando iba a sanar a una persona. Eso nos dice que el ministerio de los médicos, el ministerio de las enfermeras, de las personas que asisten a los que están en necesidad de cuidado especial de salud, a los enfermos, es una exención clara a la regla. Aquellas actividades que son de emergencia, que necesitan asistencia en ese momento, que no pueden postergarse para luego. Por eso aquellos que trabajan en las áreas de salud, como médicos, como enfermeras y enfermeros, necesariamente tienen la aprobación del Señor en la realización de la tarea que hacen. Y aun ellos con frecuencia hacen a veces arreglos para no tener que perderse la adoración a Dios en su templo, y muchas veces hacen intercambio con otros que pueden dividir el horario, pueden cubrirle otro horario, pero no es ningún pecado, es parte de la obra que Cristo mismo hizo. Incluso cuando asisten los enfermeros, las enfermeras, los médicos, y eso es sumamente importante. Debemos destacar el hecho de que lo que tiene que ver con hacer la obra de Cristo es lícito hacerlo en los días de sábado, y nosotros debemos entender que nuestra conciencia debe estar limpia delante del Señor en lo que tiene que ver con la forma correcta de guardar el sábado. Alguien más pregunta en este momento con relación a lo del restaurante en sábado, la comida,
quiero hacer también un paréntesis aquí. Una cosa es que usted por descuido, por no prepararse, usted tenga que ir a violar doblemente el sábado, como hemos dicho, yendo a comer a restaurantes. Y otra cosa diferente es cuando usted está, por ejemplo, hospedado en un hotel y su comida es en el restaurante. Esos son casos diferentes. Por eso entendemos claramente que ya eso está cubierto, número uno, no está siendo pagado en sábado, y número dos, es parte del servicio que cubre en su estadía en ese lugar. Es diferente a descuidarse en la preparación o a tomarlo como rutina, como han llegado a tomarlo algunos, que ya han festinado eso y ya se le ve frecuentemente en sábado en restaurantes. Aunque crean que están guardando el sábado porque fueron temprano al templo, no están guardando el sábado. Están quebrantando el día santo del Señor, y lo que se espera es que haya arrepentimiento de corazón en aquellos que lo han hecho y puedan de aquí en adelante dar un buen ejemplo, adorar a Dios como es debido y estar dispuesto a sacrificarse y a prepararse en el día santo. Si creen que estarán dispuestos también a ser perseguidos por su fe, por guardar este día, como dice la palabra. Por eso Cristo, cuando habló acerca del momento final y de la persecución, dijo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Así dice Cristo en Mateo 24:20. Aquellos que serán fieles al final deben destacarse como fieles ahora, porque el que no sea fiel ahora, el que no pueda correr con los de a pie, tampoco podrá con los de a caballo. Que Dios nos ayude a conservar la santidad del sábado, a respetar y valorar lo que el Señor ha hecho en su palabra, a seguir el ejemplo de Cristo en su palabra. Si todavía queda alguna pregunta, alguna inquietud con relación al guardar el sábado debidamente, pueden escribirla. Aquí nos llega una a través de Instagram. Que por qué en sábado no se puede ir a un río con una familia, por ejemplo, que para eso es el sábado. Muy bien, alguien pregunta por qué no se puede ir en sábado con la familia al río, pero no hemos dicho que no se puede. Ahora, ¿qué usted va a ir al río? ¿Va a divertirse o va a estar de retiro allí con su familia adorando al Señor? Porque eso es diferente. ¿Ve? En sábado, por ejemplo, vamos incluso al río, realizamos bautismo, pero no vamos a ver que vamos a ir en grupo a bañarnos al río, porque eso ya no sería parte de una actividad que tiende a entrar en el marco de la adoración a Dios, del servirle a Dios, sino que es haciendo mi voluntad. Un día de río como sería cualquier otro día. Así que sí puedo ir a un área natural al lado del río. De hecho, puedo sentarme con mi familia a la orilla del río, sentarnos allí, incluso hasta entrar los pies allí en las corrientes y ver cómo todo va a ocurrir. Eso es recreación. Pero otra cosa es diversión. Entrar al agua, saltar, lanzarse aquí y allá y pasar el día en eso. Eso es diversión. Eso es andar en mis propios caminos. Así que el ambiente es ideal. El ambiente de un río, la cercanía del río, a la orilla del mar, ambientes propicios, y cuánto se disfruta, y comer allí mismo y compartir con la familia. Hacer eso haría incluso que muchos de los miembros de la familia anhelen que llegue el próximo momento, cuando puedan salir también a un área así de recreación y poder compartir y disfrutar los unos con los otros. Así que es sumamente importante la pregunta, pero allí estamos respondiendo a ello. Otra pregunta que nos llega también por Instagram. Adelante. ¿No se puede echar combustible en sábado? A pregunta si no se puede echar combustibles en sábado. No se debe dejar para el sábado lo que se puede hacer en otro día, pero pudiera ocurrir una emergencia, por ejemplo, y es que usted tenga que salir a una distancia que no había previsto y que el combustible no le vaya a dar. Usted no se va a ir al extremo de no echarlo e ir a socorrer, porque se supone que es una emergencia, ir a la actividad de emergencia y quedarse en el camino porque estaba guardando el sábado. Así que todo tiene el mismo sentido y principio que las demás cosas. Si hay una persona que de repente se ha enfermado y hay que traspasar una gran parte de la ciudad, pero usted no previó esa situación, por eso conviene que el viernes, entre los preparativos que hagamos, está el echar combustible, echarlo en viernes, echar suficiente, en la medida de lo posible. Así cualquier emergencia no tendremos que detenernos, porque la misma emergencia, si vamos a llevar un enfermo a un lugar, el tener que detenernos, ya puede correr más riesgo la persona, si es una emergencia de ese tipo. Así que por ir a predicar a un lugar que sea distante, por ejemplo, no debemos nosotros dejarlo para sábado, porque ya lo sabíamos
que íbamos a hacer esa distancia y debemos hacer los preparativos, hacer toda obra en viernes. Eso es lo que nos dice la palabra, prepararnos. Eso no significa que si ocurre una emergencia, repito, si es que la persona de alguna manera no recibió a tiempo con qué resolver la situación, esas son cosas distintas. Dios ve la intención de cada persona en cada tipo de actividad. ¿Otra pregunta? ¿Se puede prender la estufa al sábado para calentar los alimentos? Muy bien, una pregunta que nos hace alguien, si se puede encender la estufa para calentar los alimentos en sábado, sumamente importante. No es pecado, atención, no es pecado cuando hay que calentar algunos alimentos, producto de que incluso el organismo, si lo recibe frío, tiende a veces a tener reacciones, algunas reacciones alérgicas, otra persona por la condición delicada de salud que tiene, no es pecado calentar porque ya usted preparó todo. El mandamiento le manda que usted haga toda la preparación y usted preparó todo. Cuando la Biblia habla de no encender fuego, allá en la antigüedad cuando se dio el mandamiento, estaba por el trabajo que había que realizar para hacer el fuego. No solo de buscar juntar la leña y hacer de que el fuego pudiera encenderse. Los que nacieron en el campo como yo, posiblemente saben el trabajo que da encender un fogón, encender el fuego con la leña. Y con relación a esto, por esto el Señor prohibió el hacer este tipo de actividad. No hoy cuando es un sensor, un botón, cuando con un chipero algo rápido, y es justamente para que los alimentos estén en la condición, el tipo de alimento que tenemos y que preparamos para los alimentos. Puede ser no solo el encender la estufa, puede ser el mismo horno, cualquier condición, pero ya nosotros tenemos todo preparado. No es a dedicar tiempo para preparar los alimentos, eso es diferente. Así que qué bueno por la pregunta, porque tiende a aclarar lo que estamos presentando aquí. Hay personas que preparan alimentos que a veces no hay que calentarlos y mucho mejor todavía, pero cuando hay que hacerlo no es pecado. Adelante con la próxima pregunta. ¿Por qué hermanos adventistas no contestan su celular en sábado? Muy bien, una pregunta interesante que realiza alguien, aquí nos escribe, dice que por qué algunos hermanos que guardan el sábado no responden el teléfono en sábado. Bueno, hay quienes no reciben llamadas de trabajo ese día, no que no reciben el teléfono. Ahora hay personas que como su trabajo son los negocios, o en una empresa que todo es negocio y hay mucha interacción por el teléfono, ese día, por más que haya dicho que guarde el sábado, que no lo llaman, siempre hay gente que se le pasa en el correo, entonces prefieren dejar el celular apagado y centrar su mente solo en la adoración a Dios. Recuerde que hace 25 años atrás el celular no existía y se vivía muy bien. Así que porque alguien, para respetar mejor el sábado, para no tener interrupción, decida apagarlo, está más tranquilo. Sabe que no va a recibir ese tipo de llamada. Si alguien quiere comunicarlo, posiblemente lo llama al teléfono de la casa, si es una emergencia, o llama a alguien que esté en la congregación, que sí tenga el teléfono activo. Tiene forma de buscarlo. Hoy existen miles de formas para comunicar a una persona, pero hay personas que lo apagan por eso. Conozco personas que son en los negocios y hay alguien que va a tener quizá una situación y lo va a llamar y no va a estar recibiendo 10, 20, 30 llamadas al día y a todo diciéndole no me llame hoy. No, mejor lo apaga. Hay quienes hacen eso, pero no es por falta de cortesía, es buscando justamente que su mente, sus pensamientos y sus palabras puedan glorificar a Dios en ese día. Hay personas que no tienen ese problema y pues tienen su móvil activado ese día y reciben comunicación normal, pero hay quienes constantemente son bombardeados por llamadas laborales, de la escuela, de la universidad, de compañeros de trabajo en asuntos que tienen que ver con negocios, queriendo que le asesoren a la distancia y es lo mismo que trabajar. Entonces, para no hacerlo, prefieren simplemente pues apagar el móvil, apagar el teléfono ese día. Muy bien, creo que esas preguntas son importantes. ¿Quedan algunas más? Sí, adelante. La última pregunta por el día de hoy. Sí. Muy bien, Esmelinda Amparo pregunta si no es mejor pasar el día solo con jugo y pan ese día. No, recuerde que si usted se somete a un suplicio, si usted se somete a un régimen de un alimento extremo, está condicionando como cuando una persona lo encierran en la cárcel a pan y agua. Eso es parte de su castigo. El sábado no es un día de castigo, no es un día de ayuno, es un día de delicia santa, un día de gozo, es un día que aún los alimentos que usted prepare y la forma en que lo presente
los mismos hijos van a anhelar que llegue el sábado. No lo pueden ver como algo que no quieren que llegue, sino como algo que lo anhelan, que desean que llegue mejor el día de sábado, porque los alimentos que se preparan son tan ricos, tan deliciosos y se preparan tan hermosos que vale la pena llegar hasta allí. Así que no podemos irnos al extremo con lo que tiene que ver con la comida del sábado. Es un día de gozo, es un día para compartir, es un día para disfrutar, respetarlo, venerarlo, mantener la santidad del sábado, pero no irnos al extremo, y mucho menos con lo que tiene que ver con la comida, de lo cual depende mucho hasta el estado de ánimo luego de la persona, y ese es un día que tiene que ser delicia santa para el Señor. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada petición que te hemos presentado. En esta hora, Señor, tú ves esa hija que está siendo intervenida quirúrgicamente de corazón abierto. Tú fuiste el creador de ese corazón y de todo su organismo. Señor, asístele directamente. Usa el conocimiento y la pericia de los médicos en restaurar este corazón y toda su salud circulatoria. Señor, sé tú quien restablezca su condición cardiovascular completamente sana, y responde también las demás peticiones que te hemos mencionado de acuerdo a tu voluntad. Sigue cuidando a cada amigo y hermano, cada seguidor que en esta hora ha estado con nosotros participando de este estudio, tanto por Instagram como también por Facebook. Que todos ellos, Señor, reciban tu asistencia en esta hora. Algunos posiblemente tengan alguna necesidad extrema. Responde su oración de acuerdo a tu voluntad, y permite que mañana nueva vez nos reunamos al mediodía para estudiar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo.